Hace muchos siglos, en las tierras del norte, un poderoso ejército comenzó a tomar forma. Este ejército, conocido como el Gran Ejército Pagano, se levantó en respuesta a una llamada de venganza y conquista. Su objetivo era desatar su ira vikinga en las tierras anglosajonas y llevar a cabo una campaña que resonaría en los anales de la historia. El origen de este ejército se remonta a la muerte de Ragnar Lodbrok, un famoso rey vikingo. Sus hijos, llenos de furia y sed de venganza, se unieron en una alianza formidable para vengar la muerte de su padre y reclamar lo que consideraban su derecho legítimo. Con Ivar el Desuesado, Bjorn Arransal, Hvitserk y otros valerosos guerreros a la cabeza, el gran ejército pagano se convirtió en una fuerza imparable. Las embarcaciones vikingas surcaron los mares, llegando a las costas de Inglaterra con un estruendo ensordecedor. Las tierras anglosajonas temblaron ante su llegada, mientras las noticias de la furia vikinga se extendían rápidamente. Pueblos enteros se prepararon para el enfrentamiento, sabiendo que su destino estaba entrelazado con el resultado de esta épica batalla. El gran ejército pagano desplegó su fuerza y habilidad militar en cada enfrentamiento. Las hachas vikingas y las espadas relucientes se alzaron en el aire, buscando la gloria y el triunfo. Las tierras anglosajonas se convirtieron en campos de batalla donde se libraron feroces conflictos. Ciudades y fortalezas cayeron ante la implacable embestida vikinga, mientras los anglosajones luchaban desesperadamente para defender su territorio. El liderazgo estratégico de los hijos de Ragnar fue fundamental para el éxito del ejército. Ivar el Desuesado, con su astucia y tácticas ingeniosas, dirigió a sus hombres con precisión mortal. Bjorn Ironside, con su valentía y habilidades navales, llevó a los vikingos a la victoria en numerosas batallas marítimas. Hvitserk, aunque menos conocido, demostró su valía como guerrero formidable, luchando con ferocidad y lealtad. El gran ejército pagano dejó un rastro de destrucción y conquista a su paso. Las ciudades caían, los tesoros eran saqueados y los anglosajones se veían obligados a rendirse ante la fuerza y determinación vikinga. Los líderes anglosajones lucharon valientemente, pero parecía que nada podía detener la marea vikinga que se extendía por toda Inglaterra. Sin embargo, como en toda gran historia, el destino y las intrigas internas se entrelazaron con el curso de los acontecimientos. Las rivalidades y traiciones surgieron entre los propios vikingos, amenazando con debilitar la unidad del ejército. Pero, a pesar de estos desafíos, el gran ejército pagano continuó su marcha implacable, dejando un legado de conquista y cambio en su estela. El gran ejército pagano marcó un hito en la historia de los vikingos y en el destino de Inglaterra. Sus hazañas valientes y feroces dejaron una impronta imborrable en la memoria colectiva. Aunque los detalles exactos de sus campañas se han perdido en las brumas del tiempo, el legado del gran ejército pagano persiste como un recordatorio del poder, la audacia y la determinación de los vikingos y de cómo su influencia moldeó el curso de la historia. Además de su objetivo de venganza y conquista, el gran ejército pagano también buscaba asentarse en las tierras anglosajonas y establecer su dominio. A medida que avanzaban, los vikingos comenzaron a fundar asentamientos y a establecer su presencia en diferentes regiones de Inglaterra. Las comunidades vikingas crecieron en tamaño y prosperidad, con comercio y actividades económicas florecientes. Estos asentamientos, conocidos como Danelá, se convirtieron en puntos estratégicos y centros de poder en las tierras conquistadas. Los vikingos establecieron su propio sistema de gobierno y leyes, manteniendo cierta autonomía bajo su liderazgo. A lo largo de su campaña, el gran ejército pagano también se enfrentó a la resistencia anglosajona. Los líderes anglosajones, como Alfredo el Grande, se alzaron para defender su reino y lucharon tenazmente contra los invasores vikingos. Estas batallas y enfrentamientos crearon una tensión constante, con victorias y derrotas tanto para los anglosajones como para los vikingos. Con el tiempo, se estableció un delicado equilibrio entre los vikingos y los anglosajones. Se forjaron acuerdos y tratados de paz, y los vikingos comenzaron a integrarse más en la sociedad anglosajona. Aunque la influencia vikinga dejó una marca duradera en el idioma, la cultura y la historia de Inglaterra, también hubo un proceso gradual de asimilación y fusión entre los dos pueblos. Después de una larga y tumultuosa campaña, el gran ejército pagano finalmente se disolvió en diferentes facciones y grupos. Algunos guerreros regresaron a sus tierras natales, mientras que otros decidieron quedarse en las tierras conquistadas y establecerse allí permanentemente. La historia del gran ejército pagano es un testimonio del espíritu aventurero y audaz de los vikingos, así como de su capacidad para impactar y transformar las tierras que conquistaron.
La influencia de los vikingos en Inglaterra perduró a través de los siglos, dejando un legado cultural y político que todavía se puede apreciar en la actualidad. Tras la disolución del gran ejército pagano, las tierras anglosajonas experimentaron un proceso de asimilación y fusión cultural. Los vikingos que se quedaron en Inglaterra comenzaron a integrarse en la sociedad anglosajona, adoptando sus costumbres y, en algunos casos, incluso convirtiéndose al cristianismo. Sin embargo, la influencia vikinga en Inglaterra no se limitó solo a la asimilación cultural. Los vikingos también dejaron una huella duradera en el sistema político y legal del país. El Danelaw, la región donde los vikingos establecieron su dominio, tenía su propio sistema de leyes y gobiernos que influyó en el desarrollo del sistema legal inglés. Además, los vikingos también tuvieron un impacto en el idioma inglés. Muchas palabras de origen nórdico se incorporaron al vocabulario inglés, enriqueciendo y diversificando la lengua. Términos como sky, cielo, window, ventana, nad, cuchillo, y husband, esposo, son solo algunos ejemplos de las palabras vikingas que se usan comúnmente en inglés. La influencia vikinga en Inglaterra también se extendió a través del comercio. Los vikingos establecieron rutas comerciales y puertos en las costas inglesas, facilitando el intercambio de bienes y mercancías. Este comercio no solo benefició a los vikingos, sino también a la economía anglosajona, que se vio estimulada por la llegada de nuevas mercancías y la apertura de nuevos mercados. En cuanto a la religión, muchos vikingos se convirtieron al cristianismo en las tierras anglosajonas. Esta conversión fue facilitada por el contacto con la iglesia cristiana y la influencia de la sociedad anglosajona. Sin embargo, algunos vikingos mantuvieron sus creencias paganas y se encontraron con una mezcla de religiones en las tierras conquistadas. En resumen, la influencia vikinga en Inglaterra después del gran ejército pagano fue profunda y duradera. Desde la asimilación cultural y lingüística hasta los cambios en el sistema político y legal, los vikingos dejaron una marca indeleble en la historia y la cultura de las tierras anglosajonas. Su legado se puede apreciar en la actualidad, tanto en las palabras que usamos como en las tradiciones y costumbres que se han transmitido a lo largo de los siglos. Después del periodo inicial de conquista, los asentamientos vikingos en Inglaterra comenzaron a consolidarse y expandirse. Estos asentamientos, conocidos como burhs en inglés antiguo, se convirtieron en importantes centros económicos y sociales. Los vikingos establecieron granjas, comerciaron con los anglosajones y desarrollaron una economía próspera en las tierras conquistadas. Además del comercio, los vikingos también se dedicaron a la artesanía y a la producción de bienes. La metalurgia, la cerámica y la construcción naval fueron algunas de las habilidades que trajeron consigo desde sus tierras natales y que contribuyeron al desarrollo de las comunidades vikingas en Inglaterra. En términos políticos, los vikingos también dejaron un legado significativo. A medida que los asentamientos vikingos crecían en poder e influencia, surgieron líderes y gobernantes vikingos que establecieron su autoridad sobre las comunidades. Estos líderes, conocidos como jarls o earls, gobernaban sus tierras y tenían un control sobre las leyes y la administración local. La relación entre los vikingos y los anglosajones no fue siempre de conflicto y rivalidad. A lo largo del tiempo, se establecieron matrimonios mixtos y alianzas políticas entre vikingos y anglosajones, lo que ayudó a fomentar una mayor integración entre los dos pueblos. Estas alianzas también fueron beneficiosas para el comercio y la estabilidad política de la región. Sin embargo, a medida que el poder y la influencia de los vikingos crecían en Inglaterra, también surgieron tensiones y conflictos. Los anglosajones, resentidos por la ocupación vikinga, buscaron formas de resistencia y lucharon por recuperar su tierra. Estas luchas continuaron durante décadas, con altibajos en el control y la dominación de las diferentes regiones. Finalmente, a medida que el tiempo pasaba, los vikingos y los anglosajones comenzaron a mezclarse y fusionarse en una nueva identidad. La influencia vikinga se integró en la cultura y la sociedad anglosajona, dando lugar a una nueva identidad inglesa que combinaba elementos de ambas culturas. En resumen, la influencia vikinga en Inglaterra después del gran ejército pagano se extendió más allá de la conquista militar. Los vikingos contribuyeron al desarrollo económico, político y cultural de las tierras anglosajonas, dejando una huella duradera en la historia y la identidad de Inglaterra. Su legado se puede ver en las tradiciones, el idioma y la estructura social de la Inglaterra actual. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.